que les quiero presentar un poco es como las capacidades teóricas que tenemos en el grupo. Desafortunadamente no podemos, como mis antecesores, mostrarles cosas bonitas y útiles, ¿cierto? No les puedo mostrar ni máquinas, ni micrografías, no les puedo mostrar nada de eso. Los voy a aburrir con cosas de teórico, pero quiero mostrarles, ¿cierto? Como un poco esas capacidades que este grupo de teóricos de la Universidad de Antioquia tiene. Una primera línea es propiedades ópticas no lineales y, digamos, para los expertos de las propiedades ópticas, saben que gran parte de la teoría estándar de propiedades ópticas, la luz se trata como un sistema clásico. Nosotros, como somos físicos cuánticos, pues hemos venido insistiendo en que, por ejemplo, las propiedades ópticas de los materiales deberían cambiar si en vez de estar interactuando con luz clásica, están interactuando con luz cuántica. Y, por ejemplo, tenemos predicciones teóricas. En la primera figura, ahí hay un coeficiente de susceptibilidad de primer orden, el coeficiente de susceptibilidad lineal, pero en el eje horizontal está el número promedio de fotones, ¿cierto? Y miren que eso es un cálculo hecho de 0 a 160 fotones. Y nuestra predicción teórica es que las propiedades ópticas, en este caso son unos puntos cuánticos, las propiedades ópticas de esos puntos cuánticos tienen que cambiar cuando en vez de usar un láser, ¿cierto? Que así tenga baja potencia, tiene por lo menos 10 a la 12 fotones, ¿cierto? Un láser en los milivatios tiene por lo menos 10 a la 12 fotones, pero si usted es capaz de hacer experimentos aún más sensibles, en donde la granularidad, ¿cierto?, de la luz y el estado cuántico de la luz sea importante, resulta que aparecen otras propiedades en las respuestas ópticas. El de abajo, ¿cierto?, es más o menos lo mismo, con un coeficiente no lineal de segundo orden que se llama rectificación óptica. Entonces, ese es un área que hemos desarrollado mucho. Y les voy a contar una anécdota con esta área, porque digamos, esta clase de pensamiento tiene unas implicaciones que uno no controla muy bien. Uno de los colegas del grupo de nosotros es un químico cuántico, y desde hace más de 25 años, de hecho, cuando el profe Herbert estaba allá en la Universidad de Antioquia, le decíamos a este colega químico cuántico que tenía que ser posible ver los efectos cuánticos de la luz en los procesos que él estudiaba, por ejemplo, fotoionización o fotoasociación, porque era evidente, ¿cierto?, para un teórico que si uno hacía la teoría, las respuestas iban a ser diferentes. Este colega no nos paró muchas bolas en ese momento, pero resulta que hoy en día los químicos cuánticos han sido capaces de poner moléculas individuales en cavidades ópticas. Y, por ejemplo, ya saben que es posible controlar la velocidad de reacción de una reacción química simplemente por tener la molécula en una cavidad óptica. Y le inventaron un nombre a eso, química polaritónica. Si nosotros hubiéramos patentado el nombre hace 25 años, pues seríamos muy citados y muy famosos, pero eso quedó ahí. Hay otra clase de trabajos que hacemos y en los que somos muy expertos, también son propiedades ópticas, de más que todo sistemas de baja dimensionalidad, sistemas estructurados. No somos expertos en sistemas en bulk o en materia condensada en estado sólido, ¿cierto? Eso porque la clase de técnicas que se usan allá son otras. Somos expertos, como el nombre del grupo es física atómica y molecular, en sistemas de mucha más baja dimensionalidad, pero hay una gran experticia y somos capaces de calcular espectros de transmisión, espectros de luminiscencia. De hecho, por ejemplo, el que está en la mitad es una técnica espectral muy bonita que se llama espectros de 2 fotones, de nuevo otra vez. Ahí la idea cuántica de los estados de luz, porque ya sabemos, ¿cierto?, que si uno hace, por ejemplo, un espectro muy sensible en donde el haz de prueba y el haz de referencia vayan en estados cuánticos, pues aparecen otras propiedades, ¿cierto? Miren, este es un espectro de 2 fotones que tiene una contraparte, digamos, llamémosla así más macroscópica, como la función de correlación de segundo orden, o aquí, este es un espectro de fotoluminiscencia
Los puntos que están ahí son puntos experimentales. Y ese espectro de fotoluminiscencia es calculado por una teoría nuestra. De este resultado estamos muy orgullosos. Los referees no nos lo pusieron publicar porque decían, pero si ahí está el espectro experimental, ustedes para qué quieren simplemente reproducir el espectro experimental. Y lo que, cierto, nunca nos hicimos comprender es que teníamos una teoría tan potente que el espectro experimental es exactamente igual al espectro teórico. De hecho, este espectro experimental tiene una precisión de microelectronvoltios. O sea, el error entre los puntos experimentales y el ajuste teórico. Este es un espectro también de nanoestructuras en cavidades, son muy precisos. Y por ejemplo, este es un trabajo muy viejo, lo hizo este estudiante, Nicolás. En ese momento usamos unas técnicas de optimización que se llaman annealing simulado, ¿cierto? Es una técnica de optimización derivada pues de la familia de los Monte Carlos. Hoy en día, por ejemplo, podríamos optimizar eso con inteligencia artificial, ¿no? Podríamos acoplar una teoría a inteligencia artificial, miren, para que una teoría sea capaz de producir espectros de alta precisión que le pegan, ¿cierto? Que se ajustan a los datos experimentales, a lo que necesite el físico experimental. Aquí hay otra clase, digamos, de desarrollos teóricos que también les queríamos mostrar, porque como teóricos cuánticos, pues tenemos la capacidad de proponer experimentos. A veces nos escuchan, hay que decir la verdad, nos escuchan los físicos experimentales, los colegas experimentales, a veces nos escuchan y bueno, lo que pasa es que estos experimentos son mucho más sencillos, digamos, hacen parte de fundamentos de la teoría cuántica. Aquí, por ejemplo, arriba pueden ver, reconocer un interferómetro de Mach Zehnder, ¿cierto? Un interferómetro de Mach Zehnder tiene otras cosas ahí interesantes, pero el objetivo, digamos, de este experimento que se ve aquí desarrollado, digamos, a la derecha, es mostrar cómo en ciertos regímenes de ese experimento, la interferencia, ¿cierto? Porque como tengo un interferómetro de Mach Zehnder, estoy viendo un patrón de interferencia. A veces tengo el patrón de interferencia, si lo ven aquí, por ejemplo, que es los primeros puntos, pero a veces el patrón de interferencia se pierde. Eso es un proceso, ¿cierto?, de coherencia típico de la teoría cuántica, pero resulta que lo que yo estoy manipulando es un artefacto interno del experimento, en este caso unas lentes focales aquí. Y, por ejemplo, este experimento tiene una interpretación muy bonita porque resulta que los fotones a veces se comportan como lo espera la teoría ondulatoria, o aquí miren que no hay interferencia. Esos son partículas. Entonces, en este experimento se está mostrando en un solo setup cuántico, que eso es lo importante de esta clase de experimentos, que uno puede modificar el setup para hacer que la luz, los fotones en este caso, sean ondas o partículas, y uno puede hacer muchos trucos cuánticos, incluso para que una vez que las ondas son partículas, se vuelvan a ser ondas. O un experimento como este que lo hizo la profesora Alejandra Valencia en la Universidad de los Andes, en donde nosotros propusimos a estos dos experimentos, la teoría ha sido desarrollada por nosotros. Incluso en este segundo experimento pasó algo muy curioso, este lo desarrolló mi estudiante de doctorado en Estados Unidos, allá se hizo el experimento, pero cuando fuimos a publicar, los referees nos exigieron una teoría más robusta, no les gustó, o sea, la explicación sencilla que le estábamos dando al experimento. Nos tocó modelar todo el interferómetro. O sea, les cuento que hicimos una modelación de cómo se comportaba el fotón a lo largo de todo el interferómetro para poder demostrar que justamente las mediciones estaban buenas, ¿cierto? Porque se correspondían con lo que la teoría, ¿cierto?, la óptica cuántica tenía que decir aquí. Aquí el experimento, de nuevo, miren, aquí están los puntos experimentales con sus barras de error, también medidas por el mismo estudiante doctorado en el laboratorio de Alejandra, y cómo la teoría, ¿cierto?, sigue, ¿cierto?, esos puntos experimentales. Entonces aquí ya para terminar, ¿cierto?, ¿qué aporte, ¿cierto? Como ya saben ustedes que no quedamos dentro de la formulación del proyecto, pero ¿qué les podríamos aportar? Además de lo que, digamos, a lo que fui convocado, que es más que todo, ¿cierto?,
a lo de la divulgación y enseñanza de la teoría cuántica. Pero si ustedes ven que necesitan ayuda teórica para modelar algún experimento que involucre propiedades ópticas, sobre todo en sistemas de baja dimensionalidad, ¿cierto? Eso lo tengo que aclarar. No somos capaces de lidiar con materia en el bulk, pero si tienen puntos cuánticos, si tienen pozos cuánticos, si tienen átomos, si tienen moléculas, de un buen tamaño. Por ejemplo, la profesora Olga López es capaz de hacer DFT por ahí con 50 átomos. Esas capacidades están allá en la Universidad de Antioquia y con mucho gusto podemos interactuar con ustedes. Muchísimas gracias.